Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in the Air. Vamos a continuar con la historia de Payu y Rey. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de este BL. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle sobre esta hermosa historia de Payu y Rey. Ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Payu estaba saliendo de su trabajo y se estaba dirigiendo a su casa para ver a su hijo, el hijo que no significa hijo. En otro escenario, Rey estaba boca abajo, acostado en el sofá. Él estaba hablando por teléfono con su mejor amigo. Él lo había invitado a comer. Rey dijo está bien, pero de pronto escuchó que la puerta se abrió, así que confirmó la cita y colgó la llamada. Él fue corriendo y dijo Pipayu, Pipayu, estaba saltando. Cuando Payu lo vio, dijo ¿es esto una persona o un mono? Rey, cuando vio al gran hombre, logró saltar y puso ambas manos en su cuello y luego usó sus piernas para engancharlo en su cintura, diciendo que si caen, caerán juntos. Pero Payu pudo seguir el ritmo. Rey miró a Payu y mostró una sonrisa astuta y dos manos se deslizaban para tocarle las mejillas, haciendo contacto visual y hablando en voz alta. Rey, soy tu novio. Esta vez incluso, aunque fuera Payu, quedó atónito. Rey empezó a reírse y dijo, ¿está claro, papi? La persona que lo provocó se rió a carcajadas, pero no estuvo feliz durante mucho tiempo, porque Payu le dio un beso. Payu dice, tu novio escuchó. ¿Y cómo te va? ¿Está lastimado todavía? Payu pregunta esto y su gran mano aprieta la cola redonda con toda fuerza, hasta que Rey se sobresaltó. No aprietes demasiado, duele. Payu se estaba acercando para besar las mejillas suaves de Rey, pero en ese momento se escucha que una persona empieza a toser. Rey se sobresaltó, se dio la vuelta y miró. Era Saifa. Hermano, ¿te olvidaste que todavía vivo aquí? Pipayu, deja que Rey se baje primero, decía Rey. Rey trataba de librarse del abrazo de Payu, pero no podía empujarlo porque tenía miedo de caer. Payu mira a su hermano y le pregunta, ¿cuándo te vas a mudar? Oye, esta casa es herencia y se divide por la mitad. Saifa dijo esto y empezó a reírse mirando a Rey. No te preocupes por mí. No quería interrumpir el momento. Payu le dijo, interrumpiste, Saifa. Saifa le contesta, bueno, pero tenían que hacerlo en la entrada de la casa. Esta pregunta hace que Payu mira a Rey, quien estaba en su abrazo. Payu dice, es que mi novio apenas pudo esperar hasta que entré a la casa. Tengo muchas ganas de golpear al narcisista, pero no se puede discutir, porque es verdad. Fui yo quien saltó y lo abrazó. Saifa se ríe y entra a la casa sin pensar en molestar al chico para que no se sienta más avergonzado. Saifa estaba pensando que durante este tiempo él debería ir a la habitación de su novia. Consideraba que era una buena excusa. Cuando Saifa se fue, Rey le dijo, Pipayu, bájame. Payu accedió y lo dejó bajar. Payu le pregunta, ¿has comido algo? Rey le contesta, sí lo hice. Payu vio el mensaje que le envié, no compraste nada, ¿verdad? El día de hoy, Rey se fue a dar una vuelta por toda la zona, así que vi un mercado. Yo tenía mucha hambre, así que compré 4 o 5 cosas. Además, también cociné arroz. Está bien, ¿verdad? Rey estaba cansado por la mañana, pero al mediodía, cuando él se despertó por completo, tomó el desayuno sencillo que le había dejado Payu. Después exploró toda la casa y se sentó a leer un libro, pero se aburrió, así que planeó caminar hasta el 7-Eleven y comprar algunos bocadillos. Pero se encontró con un mercado. Rey decía, había tanta comida que quería comer esto y aquello, quería probar todo, así que compré hasta llenar ambas manos. Rey esto lo decía mientras caminaba hacia la cocina y se encontró con el otro dueño de la casa, quien estaba comiendo pescado
y huevos fritos. Puedo comer contigo, ¿verdad?, decía Saifa. El gemelo más joven preguntó con la boca llena de comida, ignorando los ojos obstructivos del gemelo mayor, quien quería pasar tiempo con Rey. ¿Qué puede hacer? Tenía hambre, dice Saifa. Rey le contesta, sí, compré mucho y también cociné arroz. Saifa va lentamente a buscar un poco de arroz, mientras que decía, tienes un buen novio. Esta crítica parece haber puesto de buen humor a Payu. Ahora, en la mesa del comedor, no solamente había una pareja, sino también el hermano gemelo de Payu, que se unió al grupo. La persona que habla de distintos temas con gran pasión es mucho mejor contando las cosas que su hermano. Rey también disfrutó escuchándolo, sobre todo cuando contaba las historias en donde delata a su hermano. Saifa le dice, ¿ya sabes que Paquín ha fijado una fecha para la próxima carrera? Sí, lo vi en la tarde, respondió Payu. ¿Qué carrera?, pregunta Rey. El trabajo en el cual te habías colado, responde Payu. Ah, ese trabajo, dice Rey. El pequeño hizo una mueca nerviosa, todavía recordando que tuvo que huir de los trabajadores. Puedes llevar a Rey, dice Saifa. ¿Qué?, pregunta Rey. La persona que pensó que no volvería a pisar ese maldito campo de inmediato miró a Saifa. Saifa dijo, es divertido. Es como una reunión entre amantes de la velocidad. Es en el centro de la ciudad. Las personas que clasifican son personas influyentes, así que nadie puede tocarlos. Cada evento dura aproximadamente 2 horas, incluyendo la preparación, son como 3. Payu es el principal mecánico, así que tiene que ir con todo el equipo para comprobar la preparación desde la 1:30. Él habla muy en serio cuando se trata de dinero. Al principio no quería ir, pero le gusta ver a Payu cuando habla en serio. Por lo tanto, se giró para mirar a esa persona y le dijo, ¿hay muchos tipos malos? Payu negó con la cabeza. Saifa dice, si lo traes no habrá problema. Los que molestan son solamente el grupo de niños ricos y arrogantes que piensan que vendrán a mostrar lo que tienen. Pero con eso no habrá problema porque debes saber de que Paquín odia los problemas. No importa lo rico que sean sus padres. De verdad quiero ir, dice Rey. Ahora Rey está muy animado por querer ir a la carrera de autos junto a Payu. Payu mira a Rey y le dice, está bien, te voy a llevar, pero no te metas a escondidas. Y si alguien te pregunta, solamente di que eres mi novio. En una noche sin la luz de luna, decenas de autos circulan por las calles de la ciudad, que a menudo están atascadas durante el día, pero esta vez la carretera de 4 carriles estaba sorprendentemente vacía, como si alguien lo hubiera despejado. Luego 2 autos se detuvieron, ignorando la ley del país, dejando solo un carril para entrar y salir del camino. El mecánico experto redujo la velocidad y estacionó su propio automóvil al borde de la acera. No vino mucha gente hoy, decía Rey. Rey mencionaba que Saifa le había dicho que el trabajo real no llevaba más de 3 horas, pero vio a Payu ocupado durante todo el día en el garage, y en la medianoche tuvieron que cargar cuidadosamente decenas de autos, las cuales estaban en un contenedor, e ir por este camino, y llegaron a este lugar. El dueño del evento debe ser bastante poderoso, digno de ver. Aún no comenzado, esto es solo el personal, dijo Payu. El oyente salió del auto sin poder evitar correr hacia el medio de la carretera, extendiendo las manos y saltando de emoción, diciendo que esto no puede ser durante el día, de lo contrario lo atropellarían. Rey dijo, impresionante, como si fuera el dueño de la carretera. En ese instante apareció una persona. Era Chai. Chai dijo, sí, porque hacemos que todos los que vienen al evento se sientan así. Rey se dio la vuelta y miró hacia el sonido de esa voz. Vio un hombre grande con traje negro que daba miedo. Tenía un aspecto peligroso. Rey dijo, ¿eres el dueño del evento? Rey imaginaba que el dueño del evento debe ser un hombre mayor, con un comportamiento poderoso. Pero la persona que tiene adelante no es tan viejo como cree,
y tiene un rostro sombrío y ojos afilados. Nunca imaginó que una persona como él tendría miedo a alguien desde el primer vistazo. Chai dijo, para nada, solo soy una persona a cargo de este trabajo. Hola Pichai, dijo Payu. Rey casi dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que Payu intervino, levantando las manos para rendir homenaje al hombre escalofriante. Él es solo un moderador y el dueño del evento no da miedo. Seguramente cuando lo conozca me haré pis. Rey le tenía miedo a este hombre grande que se llama Pichai. Payu dijo, Pichai es un amigo cercano del dueño de este evento. Él es Rey, él es mi novio. Rey también tuvo que levantar las manos apresuradamente para mostrar sus respetos. Entiende que la persona frente a él no es el tipo de persona con la que pueda jugar. Chai dijo, encantado de conocerte. El hombre llamado Chai dijo esto en tono cortés, pero el oyente todavía tiene miedo. Le hormiguea la columna vertebral. Rey agarra la camisa de Payu y luego se esconde detrás de él. Saifa empieza a reírse y dice, no, Rey parece que le tiene miedo a Pichai. ¿Dónde soy aterrador?, contesta Chai. En todas partes, le dice Saifa. Saifa dice esto riéndose, pero Rey pudo ver que la persona que se pregunta dónde daba miedo empieza a sonreír. Saifa le pregunta a Pichai, ¿qué pasó con tu jefe? Hoy no viene, está ocupado, dijo Chai. Oh, está ocupado. ¿Por qué organizó esto hoy?, pregunta Saifa. El niño se enfermó de repente, contesta Chai. Ya veo, dice Saifa. Saifa sintió mientras que a Rey le gustaría preguntar más, pero no se atrevió. Entonces Chai dice, me voy a ir primero, iré a ver la lista de invitados. Diviértanse. Pichai se va. Rey mira a su novio y le dice que da miedo. Saifa le dice a Rey, solo acabas de conocer a Pichai y ya le tienes miedo. Entonces cuando conozcas a Paquín morirás. Esto dijo Saifa bromeando. Saifa le presentó a Rey a su amigo Pioag. Rey lo saludó. Saifa le dice que él es su amigo que te conté, con el que ayudamos a Payu a cortar los modelos en el segundo año. Rey lo miró y tuvo que reconocer que la persona era muy guapa, pero mucho más tranquilo que los gemelos. Oak saluda a Rey. Un gusto conocerte. Me enteré de Rey por Saifa. ¿Y por qué no de Payu? Payu contesta, rara vez yo me lo encuentro. En cuanto a Saifa, a menudo lo arrastra Oak para beber alcohol con él. Payu dice, tú lo ves tan guapo y tranquilo aquí, pero él fue mi anterior mano derecha. ¿En pasado?, pregunta Rey. Payu le contesta, bueno, cuando él se graduó casi no competía, por lo tanto se convirtió en una leyenda imbatible que nadie ha podido derrotar jamás, y luego renunció al primer lugar. Lamentablemente, a diferencia de los demás colegas del equipo, cada uno decidió pasar un tiempo diferente. ¿Correrás hoy?, pregunta Saifa. Tal vez, responde Oak. De repente, en otro escenario, aparece un tipo que se llama Tog. Tog estaba ingresando con sus amigos, diciendo que su padre es cercano al dueño. Media hora después, la carretera que solía estar vacía, solamente con el personal, ahora estaba llena con una gran cantidad de autos de lujo que se apresuran conduciendo lentamente hacia el evento. La atmósfera comienza a calentarse. Los coches de carreras. En otro escenario aparece un tipo que se llama Tog. Tog estaba con sus amigos. Tog mencionaba que su padre era amigo cercano del dueño, que se llama Kumpa King. Sus amigos le decían, Tog, eres el mejor. Escuché rumor de este evento durante mucho tiempo, pero no pude entrar ni una vez. Tog, un joven cuyo padre dirige una empresa de valores, recorrió con la mirada el evento con satisfacción. Su padre había tardado 3 meses para poder usar su influencia y dinero para encontrar una manera de que su hijo pueda participar en ese evento. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con este nuevo personaje que apareció. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir.
no se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Love in the Air. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Bye bye, cuídense mucho.